Bueno, buenas noches para todos y todas. Espero que estén muy bien y que tengan una excelente noche. Que Dios les dé la gratitud, que les dé la fortaleza para poder seguir trabajando en sus proyectos y en sus emprendimientos. Por aquí vengo a trabajar un poco lo que es en torno al capital de trabajo. Cuando hablamos de capital de trabajo, voy a hablar una definición desde un punto de vista desde la contabilidad y los estados de resultados, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y sepan qué significa eso, porque el costo de capital es una de las variables más importantes que el evaluador de proyectos o el gerente financiero debe tener en cuenta para que su empresa genere valor cada día en el mercado. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de un estado de resultados. Entonces, por ejemplo, tenemos ventas, costo de ventas, margen bruto, que es la venta menos el costo de ventas, tenemos el margen bruto. A ese margen bruto le restamos los gastos de administración y ventas y vamos a tener la utilidad operativa. ¿Qué es eso? Es la utilidad que genera la operación del negocio, porque ahí no tenemos en cuenta la financiación ni los impuestos. ¿Estamos claros en ese caso? Entonces, la utilidad que genera aquí, que es utilidad antes de intereses de impuestos, es la utilidad que el negocio, la empresa va generando por mi operación, porque mire que depende de los gastos, sea de ventas y administrativos, y de los costos de producción de ese bien o ese servicio. Muy bien, entonces también tenemos aquí los activos, suponiendo que son 1.000 millones los activos, en el cual en el balance general tenemos que esos mil millones en activos, 300 millones son pasivos, o sea que son financiados por deuda, son mis obligaciones. Y 700 son el patrimonio que colocó los accionistas y propietarios de ese negocio. Entonces, viendo la relación porcentual de esos 100% de activos que tenemos en la empresa, ¿qué es lo que vamos a producir? Los activos es los recursos que le requiere para operar el negocio o el proyecto. 30% es financiada con deuda y el 70% es financiado por capital propio. ¿Estamos claros ahí? Listo, entonces sabemos que los bancos, dependiendo de las diversas fuentes de financiación, ellos cobran una tasa de interés anual del 18%. Y los accionistas, oiga muy bien, los accionistas inversionistas y propietarios, ellos también cobran una tasa de interés del 25%, se llama el costo oportunidad. ¿Qué significa el costo oportunidad? Es el costo mínimo que yo espero, que rinda este proyecto. Es el costo mínimo que yo espero que rinda el proyecto, porque yo dejé invertir en otro tipo de inversiones. Si este proyecto renta menos de ese 25%, no es atractivo para el inversionista este proyecto o este negocio. Entonces, esa es la tasa mínima que espera, que es lo ideal, que esto rente mucho más y ya nos vamos a dar cuenta cuando empieza a rentar más. Entonces, bueno, teniendo en cuenta las dos fuentes de financiación, calculamos el costo de capital. El costo de capital es el promedio de las dos fuentes de financiación, que ya lo hablamos en un video anterior en YouTube, lo tenemos montado. Entonces, haciendo la multiplicación o la ponderación de la financiación por deuda y la financiación por capital propio, nos da una tasa del 21%. ¿Qué significa eso? Que los activos que yo tengo operando en mi empresa, en mi proyecto, debe rentar mínimo ese 21% para poder pagar a la deuda y poder pagarle a los accionistas. Para eso es que es el capital del trabajo, es la tasa mínima que el negocio, el proyecto debe rentar para pagarle a los accionistas y a los financiadores o la deuda, pues en este caso.
Entonces, bueno, sabemos que la utilidad operativa es la utilidad que el negocio, es la utilidad que se da por la operación del negocio, o sea, por la operación de los activos. Entonces, ¿qué significa? Esta es la rentabilidad que renta estos activos. Claro, es la rentabilidad, es la utilidad que se da por la operación de estos activos, porque ya aquí abajo ya entra la deuda, que es intereses, ya entran los impuestos para que es la utilidad neta, que es la utilidad que los socios o los inversionistas esperan tomarlo para poder hacer sus decisiones, sea reinvertir o sea, eh, repartirlo en dividendos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este capital de trabajo, que es el 21%, si yo hago lo siguiente, multiplico ese 21% por los 1.000 millones que tienen los activos, me va a dar una plata, una utilidad de 211,2 millones de pesos. Esa es la utilidad operativa después de impuestos. ¿Por qué colocamos después de impuestos? Porque se supone que el costo de oportunidad ya está aquí tasado después de impuestos. Listo, ya se le descontó el impuesto. Por ende, cuando hacemos la multiplicación por la plata de activos, tenemos la utilidad operativa después de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago esa utilidad operativa después de impuestos, lo divido por el descuento de impuestos, me va a dar una utilidad operativa de 315,22 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que para que la empresa rente lo mínimo que debe rentar, la utilidad operativa Y nos debe dar mínimo 315 millones. Si no tenemos una utilidad operativa de 315 millones mínimo, la empresa no es rentable. Entonces es un indicador que lo tengan claro. La utilidad operativa, cómo es ese porcentaje con respecto al activo. Entonces ahí es donde hablamos de la utilidad o el rendimiento del activo. La rentabilidad del activo es un indicador financiero que se llama rentabilidad del activo, que es la utilidad operativa después de impuestos sobre el porcentaje de activos. Si ese indicador nos da menos de 21%, que es lo que yo espero con el costo de capital, la empresa no está siendo viable, está perdiendo valor. Entonces, para que lo tengan presente, utilidad operativa debe ser mínimo 315 millones. Entonces, un indicador, para que lo tengan presente, se llama rentabilidad del activo, que es la utilidad UODI, que se llama utilidad operativa sobre los activos. Y esto debe ser igual, mínimo, mayor, igual al capital de trabajo. ¿Qué significa eso? Que esa rentabilidad del activo debe ser mucho mayor que el costo de capital para que esto empiece a trabajar y la empresa esté generando valor, que es lo que buscamos, que el proyecto genere valor cada día, cada año esté generando valor. Y este es el indicador que nos dice cómo está valorándose mi empresa o mi proyecto. Entonces, mire, si hacemos el cálculo, por ejemplo, de que el interés que pagamos es de 54 millones, siendo que todos estos 3 millones de pesos, pues porque 300 millones que es el pasivo por el 18% de interés que está cobrando la tasa, tenemos 54 millones que pagamos de interés, entonces restamos, nos da la utilidad antes de impuestos de 261, a eso le restamos los impuestos y nos da la utilidad neta de 175 millones de pesos. Miren acá que hay otro indicador. Si yo hago lo siguiente, si yo divido 175 dividido los 700 millones que tenemos de patrimonio, nos va a dar un porcentaje de 25%. ¿Qué significa eso? Que el accionista, el propietario, los inversionistas están tomando
una rentabilidad por tu patrimonio de 25%, que es lo que estaba estipulado, mínima. Entonces mire que si yo genero una utilidad operativa mayor, a mayor utilidad operativa, mayor es la utilidad neta y por ende va a ser mayor la rentabilidad tanto de los activos que el patrimonio, la rentabilidad del patrimonio. Esa es rentabilidad del patrimonio, entonces va a generar más valor a los inversionistas. Entonces, señores tomadores de decisiones, señores evaluadores de proyectos, señores administradores, tengan en cuenta este indicador para que lo evalúen y miren cómo están valorando su empresa o cómo está valorando su negocio o su proyecto. Espero que esto les haya servido como un tip inicial para que tengan en cuenta cómo se puede generar valor en la empresa, teniendo en cuenta esa variable de la utilidad operativa. Síganos en nuestras redes y vamos a seguir generando contenidos, vamos a seguir generando entrenamientos, vamos a sacar unos entrenamientos para que estén presentes y puedan asesorarlos en sus proyectos. Sergio Rúa, Empresa y Proyectos, espero que estén muy bien. Saludo muy especial y tengan una feliz noche.